Boas tardes de novo, estamos todos, así que continuamos este foro da Toja, o número 4. Continuamos o foro e ademais entramos na sesión de clausura. Autoridades, poñentes, señoras e señores, a todos os que nos seguen tamén a través da segunda canle da Televisión de Galicia, benvidos de novo. Han sido 3 días intensos en los que hemos contado con voces expertas al más alto nivel para dialogar y poner sobre la mesa reflexiones y análisis sobre los temas que nos preocupan. Por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido el centro de este cuarto foro. El nuevo escenario geoestratégico, las prioridades de defensa y políticas en Europa, la energía, la inflación. En todos esos escenarios se ha evidenciado la necesidad de avanzar desde la multilateralidad y la cooperación. Y ha surgido de nuevo una palabra que no escuchábamos desde el primer foro después de la pandemia, que fue la palabra incertidumbre. Hemos tenido tiempo para escuchar con calma la reflexión de los expertos en un entorno que está pensado para el debate intelectual y reflexivo. Hemos disfrutado una vez más del encuentro entre los dos presidentes, Felipe González y Mariano Rajoy, y también de ese otro momento ya tradicional en el que charlan 4 presidentes autonómicos, este año sobre el inquietante desafío del reto demográfico. Han sido algunos de los muchos momentos que nos deja este cuarto foro. En 4 años de foro, con una pandemia y una guerra en Europa, si algo hemos aprendido es sin duda que los acontecimientos pueden ponernos contra las cuerdas y que solo entre todos y con diálogo se puede superar situaciones tan extremas. Comenzamos este acto de clausura cediendo la palabra al presidente del foro, que como en años anteriores no solo ha dirigido y coordinado todo los 3 días de conversaciones, sino que además lo hemos visto en las mesas moderando muchas conversaciones. Un trabajo incansable una vez más. Cedemos la palabra al presidente del foro La Toja Vínculo Atlántico, Josep Piqué. Buenos días, señor presidente de la Xunta, señor, por aquí, alto representante, señor secretario general iberoamericano, señora presidenta de la Comunidad de Navarra, señores y señores, queridos amigos y amigas. Estamos ya efectivamente terminando la 4ª edición de este foro, una iniciativa que se puso en marcha en el año 19, gracias a la generosidad y al impulso del Grupo Tusa y de su presidente, de Amancio López, que son los propietarios y los gestores del histórico e impresionante Gran Hotel La Toja, que se inauguró hace nada menos que 115 años. De ahí surgieron otras iniciativas, como el casino o el golf de La Toja, e incluso un afamado jabón ampliamente reconocido y que recibe su nombre de este maravilloso lugar de la Illa da Toxa, en Galicia. Quiero dar las gracias, que además son muy profundas y sinceras, a la Casa Real y desde luego a Su Majestad el Rey de España, a la Presidencia del Gobierno, en la persona de su presidente, y a la Xunta de Galicia, en la persona y también de su nuevo presidente, que nos han honrado con su presencia en todas las ediciones. Creo honestamente que el foro se ha consolidado como un lugar de referencia, reflexión y debate imprescindibles en nuestro país y además con unas características únicas. Déjenme que les diga que no ha sido fácil. Hemos tenido que hacerlo en las 2 ediciones anteriores en plena pandemia del COVID-19, durante la cual tomamos la arriesgada decisión de mantenerlo a pesar de las restricciones a la presencialidad y a la movilidad. Hoy la pandemia no se ha superado aún, aunque sus efectos son mucho más leves. El propio presidente del Gobierno, que nos tenía hoy que acompañar, se ha visto afectado y, en cualquier caso, y también se lo agradecemos, nos manda una intervención que veremos a continuación.
quiero transmitirle mis mejores deseos y creo que de todos de mejora rápida y que pueda recuperar cuanto antes su plena actividad. Lo cierto es que estamos muy satisfechos con el desarrollo de esta cuarta edición. El nivel, la altura intelectual y el intercambio de ideas en las mesas de debate ha sido francamente excepcional. Y todos hemos aprendido muchísimo y tenemos mejor criterio sobre los problemas que tenemos que afrontar. También es cierto que ello nos anima a seguir mejorando. En ediciones anteriores comprobamos, por ejemplo, que teníamos que profundizar en el imprescindible equilibrio de género. Así lo hemos hecho razonablemente en lo que nos corresponde a los organizadores, que es en la composición de las mesas de debate, incluida la última, que por cierto ha sido excelente, pero la previsión, como muchos de ustedes saben, es que vinieran las dos ministras de Defensa, tanto de Alemania como de España. Por razones de agenda que todos conocemos, hay una cumbre bilateral muy importante, particularmente en temas de defensa y de seguridad, la semana que viene en Galicia, pues han delegado, y lo cierto es que lo han hecho muy bien, en otras dos personas, ¿no? Pero, dicho esto, también es cierto que persiste un enorme desequilibrio en nuestra sociedad que se percibe cuando contemplamos la representación institucional y política que se refleja en una foto que ha salido en los medios de comunicación para acompañar en la inauguración a Su Majestad el Rey. Instamos a todos a que asuman que aún queda un largo camino por recorrer para incorporar de forma plena y activa nada menos que a la mitad de la población. Es algo que, desde luego, no nos podemos permitir. Hay que seguir poniendo el foco ahí, más allá de críticas fáciles, precipitadas o injustas. Desde luego no podemos ceder en este punto y debemos seguir esforzándonos. Las últimas ediciones han estado dominadas, como he dicho antes, por la pandemia y sus graves consecuencias. Desde luego en términos de vidas humanas, de salud pública y también económicas y sociales. Y, por supuesto, también políticas. En esta edición, la criminal, ilegal e injustificada agresión rusa a Ucrania ha determinado en gran medida, como no podía ser de otro modo, los debates. Sus consecuencias geopolíticas, económicas y sociales han sido analizadas a fondo en el foro. Sin embargo, me permito recordar una frase que uno de mis maestros de economía repetía muy a menudo. Él decía: si quieres ser un buen economista, tienes que saber teoría económica, algo que parece lógico, tienes que saber leer estadísticas, pero tienes también que saber historia y, por lo tanto, saber trascender los momentos coyunturales y ver las cosas con la perspectiva suficiente. Digo esto porque todos estamos muy impactados por la pandemia o por la guerra, pero ha habido muchas pandemias en la historia de la humanidad y algunas muy recientes. No han afectado a Europa o al mundo occidental, pero sí al continente asiático o al continente africano. La novedad es que después de algo más de 100 años, desde la mal llamada gripe española del año 18, pues ahora hemos visto que una pandemia también nos puede afectar, y de qué manera. Y lamentablemente la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Siempre las ha habido y lamentablemente las volverá a haber. Y debemos, asumiendo la gravedad de todo lo que está sucediendo, debemos trascender la inmediatez para fijarnos en las grandes tendencias, que además las hemos analizado aquí, en el marco de estos episodios que hoy nos afectan, pero que vienen de antes de los mismos, nos están afectando durante los mismos y que desde luego nos van a seguir marcando nuestras vidas después de que se cierre definitivamente la pandemia o después de que, y esperemos que sea cuanto antes, acabe la guerra en Ucrania. ¿Cuáles son esas grandes macrotendencias? Bueno, pues hemos hablado aquí de ello, ¿no? Desde luego, la evolución demográfica y la urbanización de la población. Y ese es un tema de una trascendencia absolutamente fundamental. Siempre hablamos de la caída
natalidad y del envejecimiento de la población en Europa, desde luego también en Japón o en Corea, pero es uno de los problemas más graves y profundos que tiene, por ejemplo, ya China. Y eso va a ir afectando a la práctica totalidad del planeta, de tal manera que llegaremos a un pico en torno a 9.200 millones de habitantes a mediados de este siglo, pero después empezaremos a declinar, con una excepción, que es el continente africano, que sigue teniendo una evolución demográfica enormemente dinámica y que hay que tener muy en cuenta, porque eso evidentemente tiene su impacto en los flujos migratorios y en una recomposición de la distribución de la producción y de la riqueza en el conjunto. Más allá de la demografía, no voy a insistir, simplemente les doy el título, ¿no? La revolución digital viene de antes. Esta misma mañana hemos hablado de cómo nos afecta hoy y, sobre todo, de cómo nos va a afectar en el futuro. Se ha hablado de la transición energética y medioambiental. Ya hablábamos antes de ello. Seguimos hablando ahora de ello. Hay un claro acuerdo sobre el qué queremos, pero evidentemente hay debate en cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Se ha hablado también de la globalización. Es otra de las grandes macrotendencias, con todos los matices que se han reflejado en una sesión de esta mañana, con la intervención del gobernador del Banco de España y de otros especialistas. Y finalmente hay otra gran macrotendencia, que es el desplazamiento del centro de gravedad del planeta irreversible desde el Atlántico al Indo-Pacífico. Todo eso, insisto, está ahí, ¿no? Pero evidentemente también debemos afrontar, como se decía esta mañana, el corto plazo, saber gestionarlo sin perder la perspectiva estratégica. Y por eso hemos debatido sobre la necesidad de diversificar las fuentes energéticas y no energéticas, repensar la localización productiva, así como la necesidad de acompasar eficiencia con seguridad. Y sobre todo también la necesidad de una política económica que haga compatible lo que hay que hacer con la minimización del dolor social, especialmente sobre los más afectados. Nunca hay que sacrificar el rigor, la seriedad y la coherencia en la política económica. No son momentos ni para la improvisación, el cortoplacismo o la mera búsqueda de réditos electorales. Se necesita visión estratégica, claridad en los mensajes y buscar amplios consensos que permitan la actualización del contrato social que ha permitido el periodo más largo de paz, prosperidad compartida y competitividad económica. Y que los incrementos imprescindibles de productividad vayan también acompañados de un reparto adecuado de los beneficios. En definitiva, intentar dar certidumbre en un marco de gran incertidumbre. En esa necesidad de buscar consensos, ¿no? Ese mensaje de unidad ante la diversidad es quizás el hilo conductor que identifica los debates que hemos mantenido en estos 3 días. Desde la reclamación de una mayor integración y de poner en valor los enormes activos potenciales de América Latina, hoy malgastados por la división y la confrontación, a la unidad de Europa, mucho más sólida de lo que se podía pensar, desde luego la que va asociada al vínculo atlántico y a su refuerzo, a la unidad que ha mostrado ante el mundo la heroica resistencia de Ucrania a la terrible agresión que están sufriendo. Una agresión que pone de relieve la firme voluntad de luchar por la independencia de su país y por su soberanía para elegir libremente su destino, sin injerencias externas. Pero también la determinación de luchar por la libertad y la dignidad de las personas frente a poderes políticos que abusan de la fuerza para someter a otros países y a sus ciudadanos. Por ello, su lucha es también por todos los que creemos en los valores de la democracia liberal y de la sociedad abierta. Y de ahí la determinación inequívoca de ayudarles en ese desafío
con todos los medios posibles y procurando, al mismo tiempo, evitar una escalada de consecuencias imprevisibles. El otorgamiento del Premio del Foro al pueblo ucraniano, de manos de Su Majestad el Rey, que recibió en nombre del pueblo ucraniano su embajador en España, quiere ser una muestra de nuestro apoyo y solidaridad. Y nos permitió además escuchar en directo al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, en conversación con nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Debo decirles que oírle fue para mí emocionante y creo que nos interpeló a todos a estar a la altura de las circunstancias. Luego escucharemos con mucha atención al alto representante, pero quiero anticiparle nuestro reconocimiento por su incansable labor y por hablar con firmeza y claridad. Nos sentimos representados en su tarea. Antes hemos escuchado también hablar sobre el refuerzo del vínculo atlántico, un ejemplo más de la derrota geopolítica en todos los frentes del líder ruso Putin. Nunca hay que ceder ante el chantaje de los tiranos y asumir, por lo tanto, los sacrificios que se derivan de luchar por la libertad. Ese valor de la unión también lo hemos visto en la oferta de pactos que se han producido desde el líder de la oposición al conversatorio entre dos expresidentes del Gobierno o en la sesión de ayer por la tarde entre presidentes autonómicos. Es reconfortante ver cómo personas de diferente adscripción política, unos desde la distancia que supone no estar ya de forma activa en ella, y otros desde la inmediatez de los problemas y la cercanía a los ciudadanos, pueden, desde la lógica y legítima discrepancia democrática, estar de acuerdo en lo básico, tanto en el diagnóstico como en la necesidad de dialogar, intercambiar ideas y criterios y buscar territorios amplios para el acuerdo en favor de los ciudadanos. El contraste con políticas que buscan la división, el enfrentamiento y que intentan buscar réditos en falsas dicotomías simplistas que nos recuerdan demasiado a los populismos de todo signo, es un contraste evidente. El foro quiere seguir siendo un campo en el que el entendimiento sobre lo básico prime sobre el disenso y el cuestionamiento de las instituciones democráticas y constitucionales. España y sus ciudadanos hemos vivido el mejor momento de nuestra historia, gracias precisamente a la estabilidad, la claridad en unas reglas del juego aceptadas por la gran mayoría y plasmadas en nuestra Constitución, y a la construcción de consensos básicos, que son los que permiten que un país sea fiable y respetado en sus posiciones, actitudes y convicciones, más allá de la deseable alternancia política. Ojalá este mensaje no sea en balde. Lo necesitamos para seguir siendo lo que hemos conseguido entre todos, un país libre, en democracia, con la garantía de los derechos individuales frente a posibles abusos o arbitrariedades de los poderes públicos y que forma parte plenamente de la comunidad democrática internacional a través de logros históricos como la Alianza Atlántica o, desde luego, la Unión Europea. Primer proyecto político supranacional basado en la solidaridad, en la igualdad y la paz. Nunca debemos renunciar a ello y defenderlo con firmeza y convicción. Solo desde esa firmeza en la defensa de nuestros valores vamos a garantizar plenamente todos esos logros que hasta ahora hemos conseguido. Ese es el ADN con el que nació el foro y vamos a seguir siendo coherentes con lo que creemos y con lo que creemos. Gracias a todos de nuevo y les insto a que nos acompañen en la 5ª edición del foro el año que viene. Muchas gracias. Gracias, señor Piqué.
Bueno, este año, como los 3 anteriores, el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, había confirmado su presencia aquí, hoy con nosotros, para clausurar este foro. El COVID-19 no se lo ha permitido, sigue dando positivo, pero no ha podido venir, pero está con un vídeo que ha grabado y que ahora mismo pues, ustedes podrán ver. Buenos días. En primer lugar, me van a permitir que me disculpe por no estar con todos ustedes de forma presencial. La COVID-19 me lo impide. Estoy bien, un poco de gripe, pero sí me gustaría aprovechar esta introducción para animar a todos los ciudadanos, ahora que vamos a empezar la estrategia de vacunación frente a las distintas variantes de la COVID-19, a que cuando las autoridades sanitarias así lo indiquen, continúen con este exitoso proceso de vacunación que hemos tenido en nuestro país. Y ahora sí me gustará empezar esta intervención comenzando por la grave situación que está produciéndose en Ucrania. Ayer mismo conocimos cómo el presidente Putin proclamó la anexión a Rusia de una parte de Ucrania y lo hizo después de organizar un referéndum de pantomima mientras bombardeaba a Zaporilla, asesinando una vez más a civiles inocentes con misiles rusos. Y quiero en este punto volver a ser muy claro, muy taxativo. Ni España, ni Europa, ni el conjunto de la comunidad internacional vamos a reconocer nunca esa anexión ilegal y, por tanto, exigimos a Putin que abandone Ucrania cuanto antes, poniendo fin a esta guerra ilegal e injusta. Putin sabe que no está ganando la guerra y sabe también que cada día está más solo. Y, por tanto, cuanto antes tome la decisión correcta de poner fin a esta guerra, será mejor para todos, también para él. Señoras y señores, hace justo un año tuve ya el placer de participar en la clausura de la 3ª edición del Foro de la Toja. Y ese día me precedió en el uso de la palabra el primer ministro de Portugal, António Costa, un buen amigo personal y, lo que es más importante, un buen amigo de España. Tanto la intervención del primer ministro portugués como la mía propia abordaron una preocupación entonces creciente. Y era la subida de los precios mayoristas de la energía, la necesidad de abrir el debate de tener una reserva estratégica de gas en Europa. Hablamos ya en el Foro de la Toja del año pasado de la península ibérica como una isla energética. Hablamos ya entonces de una respuesta conjunta de la Unión Europea a un problema que podía amenazar el crecimiento, el empleo, incrementar las tensiones inflacionistas en nuestro continente. Hablamos de lo que había que hablar. Hablamos, si me permiten la expresión, de un elefante que ocupaba la habitación, aunque en aquel momento éramos muy pocos a nuestro alrededor quienes parecíamos verlo. Mostramos capacidad de anticipación y también coherencia al plantear soluciones que hoy, como refería recientemente el presidente de la República Francesa, Macron, son el camino a seguir para hacer de la excepción ibérica la norma europea. Intentamos desde el primer momento ser coherentes a la hora de identificar el impacto sobre la economía real, sobre los hogares y sobre las empresas de esta deriva de los precios de la energía y también de los precios en general. Intentamos ser consecuentes al plantear, por ejemplo, la excepción ibérica con el tope al gas, que no es más que una intervención de un mercado que no funciona. Tratamos de llevar esa coherencia hasta el final al exigir la intervención de un mercado afectado, como lo está el mercado eléctrico, por graves distorsiones. Y lo hicimos, por cierto, mucho antes del inicio de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Un conflicto cuyas consecuencias estamos padeciendo el conjunto de la humanidad. La más relevante es, sin duda, la espiral inflacionista global que también afecta de lleno a Europa y a nuestro país. Lo he dicho en muchas ocasiones, soy plenamente consciente del enorme impacto que la subida de los precios tiene sobre la economía real, especialmente sobre la clase media, la clase trabajadora, la mayoría social de nuestro país. Y, por tanto, mitigar ese impacto constituye la prioridad absoluta del Gobierno. Y a ese fin el Ejecutivo ha movilizado ayudas por valor de más de 35.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 2,9 puntos de nuestro Producto Interior Bruto movilizados ya para esta causa. Se trata, en definitiva, de ofrecer una respuesta rotunda, comprometida, desde la Administración General del Estado para proteger las rentas de la gente, para proteger
sus sueldos, sus ingresos, de familias, de empresas, de trabajadores, como ya hicimos en los momentos más difíciles, más duros de la pandemia de la COVID-19. Esta semana hemos conocido los datos adelantados de inflación del mes de septiembre. La moderación de los precios pues indica que las medidas adoptadas empiezan a surtir efecto y que en consecuencia avanzamos en la dirección adecuada. Pero con todo conviene no bajar la guardia en un escenario global tan complejo. Estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad. Vivimos una época de incertidumbre marcada por la acumulación sucesiva de graves crisis y es evidente que no elegimos la entidad ni la naturaleza del desafío al que nos estamos enfrentando como sociedad. Y nuestro país, también el Gobierno, ha tenido que enfrentarse a muchos en un periodo muy breve. En esta última legislatura, sin duda alguna, la crisis de la COVID-19 y también la crisis económica y social derivada de esta guerra son los ejemplos más elocuentes. Pero sí podemos elegir la respuesta que ofrecemos. Y en esa respuesta es imprescindible no olvidar las lecciones de la experiencia reciente. Miren, la senda elegida para superar la crisis financiera de 2008 ha quedado desacreditada por la historia y, sobre todo, por lo más importante, que es la evidencia empírica. Tardamos 10 años en nuestro país en recuperar los niveles que otros países habían alcanzado en solo 3 años. Y lo hicimos, además, a costa de enormes sacrificios que pagamos más adelante. Para que nos hagamos una idea, España en el año 2020 afrontó la pandemia de la COVID-19 con 4.600 camas de UCI. Un país como Alemania, con menos del doble de la población, lo hizo con más de 28.000 camas UCI. 4.600 frente a 28.000 camas UCI. Entramos de lleno en la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años de la humanidad, con 30.000 profesionales sanitarios perdidos en una década. Y con graves deficiencias acumuladas por una década de recortes, de ajustes y de precariedad. No hay mayor herramienta para combatir la desigualdad y defender la justicia social que el estado del bienestar. Esta es la principal lección que tenemos que extraer de la crisis de la COVID-19. Pero la justicia social requiere de una condición de partida, y es la justicia fiscal. Es decir, que cada cual aporte en función de su capacidad. Este no es un valor ajeno a la construcción europea, es el valor inherente a nuestro modelo social europeo. Y es un principio que impregna también nuestro pacto constitucional. Es un valor que vincula a los países más avanzados, a los países líderes en el índice de desarrollo humano, que es un indicador perfectamente posible para ver cuál es el desarrollo de nuestras sociedades, con una fiscalidad justa para proveer servicios públicos de calidad. El que sostiene el contrato social que cohesiona a un país. Y por tanto la pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo después de la COVID-19, es ¿qué estado del bienestar queremos? Y por tanto es tiempo de elegir. Y las opciones son claras. ¿Fortalecemos o debilitamos el estado del bienestar? ¿Robustecemos los servicios públicos o los fragilizamos? ¿Protegemos colectivamente frente a los riesgos de futuras crisis o nos desarmamos a la hora de responder a esos riesgos de futuras crisis? Nuestro país no tiene un problema de gasto público, como algunos nos pretenden hacer ver. Antes de la pandemia, España era el 6º país de la Unión Europea con menos ingresos fiscales y el 11º con menos gasto público. De hecho, nuestros ingresos y gasto público han estado en estos últimos 8 años 5 puntos por debajo de la media europea. Recaudan y gastan más, aunque me gustaría decir más invertir que gastar, países como Francia, como Bélgica, como Alemania, como Finlandia, como Austria, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, países a los que siempre miramos con una cierta envidia del estado del bienestar y de su sistema de cohesión social. Es cierto que en el otro extremo pues existen naciones que recaudan y gastan menos. Son esencialmente repúblicas que pertenecieron en un momento dado de su historia al antiguo bloque soviético. Si uno mira la clasificación de los países con mayores niveles de desarrollo humano y por tanto de menor desigualdad,
de mayor cohesión social, lo que aparece es una correlación directa, clarísima, con los niveles de ingresos fiscales de esos países. Por tanto, no es una casualidad. La cuestión es a quién queremos parecernos en el futuro. Lo que no podemos pretender es tener un estado del bienestar como los países nórdicos, con niveles de ingresos fiscales propios de países menos avanzados. Y por tanto, esta es la primera cuestión. ¿Queremos ser europeos con un estado del bienestar europeo? Si a esta pregunta respondemos afirmativamente, debemos, en consecuencia, ser consecuentes, dotar de ingresos a nuestro estado del bienestar. Y de inmediato surge una segunda pregunta que tenemos que responder, y es ¿quién debe sufragar ese estado del bienestar? Y la respuesta es, a mi juicio, evidente, porque está inscrita en nuestra propia Carta Magna, en nuestra propia Constitución, y aún más importante, en la propia experiencia histórica de nuestro continente y de nuestro país, sin irnos tan lejos como es la gestión que hemos tenido que hacer frente a la COVID-19. La respuesta es que debemos costearlo todos los ciudadanos y tenemos que hacerlo en proporción a nuestros ingresos. No deja de ser curioso que vivamos tiempos tan complejos, tan extraños, en los que resulte necesario defender lo obvio. Y es que los impuestos deben ser progresivos. Es decir, quienes más tienen deben aportar más a la caja común. Y por si fuera poco, las últimas directrices emitidas por los principales organismos internacionales, nada sospechosos de ser pseudocomunistas, como pueda ser la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Central Europeo, cuestionan la irresponsabilidad fiscal de la que algunos hacen gala y aconsejan seguir una senda contraria y muy clara, y es gravar las rentas más altas para proveer así de servicios públicos y de protección social a la mayoría social de nuestros países, a la clase media y trabajadora de nuestros países. Y en esa misma línea, de forma rotunda, se manifestó el economista jefe del Banco Central Europeo la pasada semana, Philip Lane. A nadie le gusta pagar impuestos. El debate no está en si pagamos más o menos impuestos, sino a qué tipo de sociedad aspiramos y qué nivel de servicios públicos queremos como país y cuál es la forma más eficaz y más justa de acceder a esos servicios públicos. Es evidente que hay tareas en las que el sector privado es más eficiente y desde luego imprescindible para garantizar nuestro crecimiento económico y también nuestro bienestar social. Como lo es también en estos tiempos de grandes revoluciones, como es la transición ecológica o también la transformación digital, la exigencia de colaborar desde lo público y lo privado para acometer algunos de estos proyectos transformadores. Pero pese a las afirmaciones falaces en sentido contrario, los datos demuestran que los servicios públicos son más eficientes y más rentables, entre otras cuestiones porque están sujetos a lo que los economistas llaman las economías de escala. Por eso, cuando se postula una reducción unilateral de ingresos, la pregunta real que debemos hacernos es ¿qué prestaciones y servicios públicos quieren recortarse? No hay que irse muy lejos, lo hemos visto esta pasada semana en el Reino Unido. Una propuesta mal planteada, con un grave riesgo para la sostenibilidad de los ingresos públicos de una gran nación como el Reino Unido, provoca una reacción sin precedentes, una condena de los mercados financieros sin precedentes, el desplome de la libra, el aumento exponencial de los tipos de interés. Es entonces cuando vemos las costuras de un dogmatismo neoliberal que hace aguas, que se enmienda a sí mismo, porque ha tenido que haber una intervención acelerada para calmar los mercados y salvar los muebles del naufragio. Por tanto, otra vez la misma pregunta. ¿Qué estado del bienestar queremos? Se podría pensar que habíamos aprendido la lección tras la pandemia de la COVID-19, que el ejercicio diario de solidaridad con los sanitarios todas las tardes cuando salíamos a los balcones en lo más duro del confinamiento era una suerte de expiación de toda una nación después de una década de sufrimientos, de recortes, de precariedad inaceptable en un sector tan importante como es el de los profesionales sanitarios. Pero, visto algunos de los debates y las declaraciones de poderes económicos, de terminales mediáticas y también de sus terminales políticas,
lamentablemente no ha sido así. Aún no se habían extinguido las últimas restricciones para superar la pandemia y ya elevaban la voz los partidarios de desarmar el estado del bienestar y el sistema de salud pública. Reaparecen las fórmulas de desmantelamiento del sistema público de protección social y lo hacen justo después de haber comprobado que en lo más duro de la pandemia es lo público lo que nos ha salvado, a todos, a los ricos y a los menos ricos. También a los que creen estar exentos por no ser usuarios de la sanidad o de la educación públicas. A los que piensan que la seguridad, las infraestructuras, la red consular o los servicios de emergencias se pagan solos. Miren, no hay mayor muestra de compromiso con quienes velan por nuestra salud, nuestra seguridad pública y nuestros servicios sociales que garantizar la financiación adecuada de los servicios públicos a través de una fiscalidad justa. Por tanto, una vez más, ¿qué estado del bienestar queremos? ¿Aceptamos con naturalidad que una persona pueda caer en la pobreza por no poder hacer frente al gasto de una operación de cadera? ¿Estamos dispuestos a tolerar que una mujer tenga que hipotecar su vivienda para pagar la factura del tratamiento de cáncer? En España, una persona se hipoteca para comprar una vivienda o un coche. Pero aceptamos como lógico, como natural, que tenga que hacerlo para enviar a una hija a la universidad. Es necesario recordar estas obviedades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, las soluciones también están en el bolsillo de los ciudadanos, es decir, queremos que las soluciones dependan del bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Es decir, nos entregamos a esa doctrina del sálvese quien pueda. Alguien que tenga que someterse a un trasplante de corazón pagaría en nuestro país 90.400 euros, que abona íntegramente el Estado, frente a casi 1,5 millones de dólares en Estados Unidos. Lo cual, por cierto, ilustra también la eficiencia de nuestro sistema. La diferencia es que en España el Estado cubre esa operación y allí en Estados Unidos depende del grado de cobertura de un seguro que muchos estadounidenses no se pueden permitir. Creo que para apreciar lo que uno tiene no hay nada como saber lo que cuesta. Y para que se hagan ustedes una idea, el coste medio de una hospitalización en nuestro país asciende a más de 5.000 euros. El coste medio de procedimientos quirúrgicos en España es de más de 7.500 euros. El coste de un ingreso hospitalario en una cama UCI por COVID superó los 19.000 euros. El coste total de hospitalización de la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud supera los 16.000 millones de euros, una cifra mayor que el presupuesto total de 13 comunidades autónomas en nuestro país. Por cada menor escolarizado, el Estado gasta 6.230 euros. Y por cada hijo estudiando en la universidad, 9.589 euros. Y otro tanto puede decirse de todos y cada uno de los servicios públicos en nuestro país. Si queremos que el dinero no salga del bolsillo de los ciudadanos, la pregunta es sencilla. ¿Confiamos también la extinción de los incendios al bolsillo de cada ciudadano? Porque no estamos hablando de gastos abstractos. Hablamos de servicios que ilustran una verdad incómoda para los portavoces de la insolidaridad fiscal. Y es que la inmensa mayoría de la gente recibe más servicios de lo que pagan impuestos. Esta semana, como saben, y ha sido objeto además de debate en su foro, el Gobierno de España ha presentado un paquete de medidas fiscales que abunda en este binomio que considero inseparable y es el de la justicia social con justicia fiscal para avanzar en cohesión social y combatir el principal mal que tiene nuestro país, que es la desigualdad. Con esta propuesta, un trabajador casado con un sueldo, pongamos, de 19.000 euros y una declaración conjunta, se va a beneficiar de un ahorro de más de 330 euros. Un jubilado que cobra una pensión inferior a 16.500 euros va a tener un ahorro de 689 euros. Y una trabajadora monoparental con 2 hijos y un sueldo por debajo de 18.500 euros
se va a beneficiar de un ahorro de 516 euros. Existían otras propuestas sobre la mesa que hemos estudiado con atención. El Gobierno de España siempre estudia con atención todas las medidas que hay sobre la mesa. Por ejemplo, la propuesta de una deflactación lineal y, por tanto, carente de progresividad que se ha formulado desde distintos ámbitos de la política española. Con esa propuesta, ya en vigor en alguna comunidad autónoma, el ahorro para un trabajador sin descendientes que gane 18.000 euros es de 23 euros. Con la reforma que el Gobierno plantea, el ahorro no es de 23 euros, es de 746 euros, es decir, una cantidad 30 veces superior. Pongámoslo en perspectiva. 330 euros de ahorro fiscal para un trabajador con 2 hijos con un sueldo de 19.000 euros o los entre 20 y 25 euros de ahorro con estas otras propuestas. 689 euros de ahorro fiscal para un pensionista con una jubilación de 16.500 euros o los entre 20 y 25 euros de ahorro con esas otras propuestas. Esa es la diferencia. Y lo demás, pues es confusión y una gigantesca cortina de humo. El Gobierno de España tiene claro que cualquier alivio fiscal debe centrarse en la mayoría social, en la clase media y trabajadora de nuestro país, no en beneficiar a unos pocos, que siempre suelen ser los mismos, poderosos y minoritarios. Y que en las circunstancias actuales es necesario pedir un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen, para ayudar a financiar la protección de la inmensa mayoría social de nuestro país. Este paquete fiscal reduce la brecha de tributación, por ejemplo, entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, contempla medidas de alivio con un alcance potencial de 1,5 millones de trabajadores autónomos y más de 400.000 pequeñas y medianas empresas de nuestro país. No voy a reiterar los detalles ya conocidos, la imposición a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas, pero sí quiero hacer una consideración en torno a la filosofía del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Lo voy a decir con claridad. Esta vez, los costes de la crisis no pueden recaer en exclusiva en la clase media y trabajadora de nuestro país como ocurrió tras la crisis financiera. Esta vez, los más pudientes tienen que arrimar el hombro para sacar adelante al país. Y hoy quiero hacer, por cierto, un elogio sincero de quienes desde una posición muy acomodada asumen con normalidad que es su deber contribuir a esta coyuntura. De quienes en definitiva actúan con patriotismo y con sentido común, con solidaridad hacia sus compatriotas. Pero además de patriotismo, lo que hacen esas personas, esas gentes, es demostrar inteligencia. Porque ¿de qué sirve la riqueza cuando se vive rodeada de diferencias sociales lacerantes? ¿De qué serviría la riqueza cuando se ve amenazada por niveles de inseguridad galopantes como los que derivan de sociedades con desigualdades acusadas, como estamos viendo en otras partes del mundo? Para quienes son contribuyentes netos, es decir, para quienes aportan más de lo que reciben, la compensación también es moral, porque pueden sentirse parte de una comunidad mucho más unida y mucho más cohesionada. Y también hay una compensación material que no quiero pasar por alto. Pueden vivir en comunidades más prósperas y más seguras porque son comunidades más cohesionadas. Permítame hacer un ejercicio sencillo del alcance de una propuesta comprometida con la equidad y con la justicia social. Miren, el Gobierno ha presentado un plan fiscal que va a permitir elevar la recaudación en torno a los 3.144 millones de euros durante los próximos 2 años. Esta cantidad permitiría duplicar la partida presupuestaria destinada a la vivienda pública, que es el principal problema que tiene nuestra juventud. Solo la subida temporal del impuesto de sociedades cubre prácticamente todo el presupuesto de becas y ayudas del curso 2021-2022, más el aumento extraordinario de 100 euros por estudiante aprobado el pasado mes de julio. Y esto no es casualidad, porque es una correlación llena de simbolismo, porque 850.000 jóvenes se benefician de un esfuerzo fiscal que sirve para que España tenga un mejor capital humano, más formado. Algunas empresas pagan un poco más y así hacen posible que el capital humano de nuestro país mejore. Les pongo otro ejemplo.
Solo con la subida del impuesto de la renta de las personas físicas a las rentas del capital superior a los 200.000 euros, cubrimos los 172 millones de euros de refuerzo extraordinario a la atención primaria del Sistema Nacional de Salud, aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros. ¿Dónde está mejor el dinero? ¿En unos pocos bolsillos o en la atención primaria que nos ha protegido y nos protege a todos y salva vidas como ha salvado frente al COVID-19? Un estado del bienestar fortalecido y robusto no solo nos protege en momentos de dificultad, como lo ha hecho frente al COVID, tiene también un rol adicional que me gustaría compartir en un foro económico como este, y es el de impulsar y coliderar las grandes transformaciones a las que se enfrenta nuestro país. El sector público no puede limitarse a jugar un papel de árbitro ajeno al debate de la modernización de nuestro tejido productivo. El sector público también puede promover, impulsar y transformar, coliderando con el sector privado. El sector público es socio inversor, es cómplice, lo hemos visto durante estos últimos años, gracias a los fondos europeos, de quienes se atreven desde el sector privado a emprender y se implica activamente en reducir las brechas de todo tipo, sea la desigualdad económica, la de género, la intergeneracional, la territorial, que también es muy importante en nuestro país, lo saben bien en Galicia, y que lastran el enorme potencial que tiene España. Y no solo eso, invirtiendo en sectores punteros, como pueda ser, por ejemplo, la digitalización, el sector aeroespacial, el sector público cataliza y moviliza inversiones privadas que no ocurrirían sin el acompañamiento público, generando riqueza y empleo. Pensemos en el siempre traído ejemplo de Internet. En nuestro caso, podríamos hablar de los proyectos estratégicos, el acrónimo PERTE de los fondos europeos, que son, creo que, un modelo de colaboración público-privada elocuente en el que, con una inversión de más de 31.000 millones de euros de inversión pública, lo que esperamos es movilizar unos 50.000 millones de euros de inversión privada. Y quiero además ejemplificarlo en tres ámbitos concretos: el de la transición ecológica, el de la transición digital y la cohesión territorial, que es muy importante para pueblos como el gallego. En primer lugar, en el ámbito de la transición ecológica, contamos con la oportunidad de ejercer un liderazgo que hemos ganado a pulso. Debemos contribuir a la soberanía estratégica europea desde nuestra fortaleza en las energías renovables. Simplemente les doy un dato para que vean cuál es el esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos 5 años. Hoy multiplicamos por 10 la potencia de autoconsumo respecto al año 2017. Avanzamos de una manera rotunda en la potencia instalada en energía eólica y fotovoltaica. Contamos con una capacidad de regasificación que permite cubrir nuestra demanda como ningún otro país de la Unión Europea. Y hoy casi el 10% del gas natural que llega al conjunto de la Unión Europea entra por nuestro país, por España. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se abre una oportunidad única ante nosotros y es reducir drásticamente nuestra factura de importación de energía. En 2019, para que se hagan una idea, España gastaba 120 millones de euros al día en comprar combustibles fósiles del exterior. Es decir, es una transferencia de renta que implicaba 43.800 millones de euros al año. Y terminar con ese pesado lastre exige volcar recursos, tener una hoja clara de ruta que seguir, como la apuesta, por ejemplo, por el corredor del hidrógeno verde, el impulso a las tecnologías limpias, también las disruptivas. En definitiva, creo que si algo nos ha abierto los ojos esta guerra en Ucrania y los problemas de suministro energético que venimos padeciendo desde un tiempo a esta parte, es la necesidad de acelerar la transición ecológica, que es una transición repleta de oportunidades para un país cuya principal fuente de energía y uno de sus principales atractivos es el sol. En segundo lugar, en el ámbito de la transformación digital quiero detenerme en un concepto abordado en estas jornadas y es el de la autonomía estratégica de Europa y el refuerzo de las capacidades industriales en España. Saben ustedes que destinamos el 28% de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la digitalización. Ejemplos de este compromiso es el PERTE de los semiconductores y los microchips, que está dotado con una importante cantidad, 12.250 millones de euros clave
en sectores como la automoción, como las telecomunicaciones, como la electrónica del consumo. Y en consecuencia el objetivo del Gobierno de España es el de hacer de nuestro país un país en donde se puedan diseñar también esos microchips y esos semiconductores. El objetivo, en última instancia, del Gobierno de España es reducir esa brecha digital territorial para 2026. Y ya creo que contamos con un buen punto de partida. Fíjense, en 2021 hemos logrado el despliegue de banda ancha en más de 4.500 municipios. España tiene en torno a 8.100 municipios y 1,2 millones de hogares y de empresas. Esta transformación también, lógicamente, pasa por las pymes, a las que destinamos esfuerzos específicos que ustedes conocen bien, como es el programa del Kit Digital. 1 de cada 2 empresas de nuestro país, con entre 10 y 49 empleados, ya ha solicitado esta ayuda, que debe contribuir a que un sector tan relevante como es el de las pymes para nuestra economía ofrezca todo su potencial. Porque al final digitalizar nuestro tejido productivo implica avanzar en productividad y en competitividad, y con ella podremos seguir aumentando salarios, crear empleo de calidad y escalar nuestras empresas. Para ello debemos seguir avanzando en formación de capital humano, como demuestra la histórica dotación que estamos haciendo en becas, en formación profesional, también en la ley de ciencia. En definitiva, señoras y señores, como exponía al comienzo de mi intervención, es preciso aprender de la experiencia a la hora de afrontar los desafíos que nos depara el presente y el futuro. Y una vez más, Europa está ante una encrucijada. Y es verdad, existe sin duda cansancio y descontento en parte de nuestras sociedades como consecuencia de la acumulación de crisis tan enormes como las que estamos viviendo, una pandemia y ahora una guerra a las puertas de Europa. Un descontento con varias manifestaciones, pero un origen muy claro, y es la desigualdad provocada por recetas políticas y económicas dañinas para la mayoría social. Pero afortunadamente la encrucijada nos ofrece otra ruta, y es la que hemos construido entre todos en Europa, en la respuesta a la pandemia y ahora a la guerra en Ucrania. Una Europa capaz, como nunca antes, de actuar de manera unida, valiente, solidaria, ante amenazas y retos históricos. La Europa que ha establecido la transición energética, la transformación tecnológica, la lucha contra cualquier forma de desigualdad como los vectores centrales de su proyecto político. Esa es la Europa por la que merece la pena trabajar, la que estamos fortaleciendo desde un papel protagonista desde España. Y creo que eso además nos debe enorgullecer a todos, porque España pocas veces había tenido tan decisivo papel en el desarrollo del proyecto europeo como ahora. Y en esa tarea caminamos al lado de gobiernos de muy distinto signo. Se trata de defender la gran tradición europea de la socialdemocracia y la democracia liberal frente al retorno de los discursos reaccionarios del pasado. Y no hablamos solo de una tarea de gobiernos, y es lo que me gustaría también compartir con todos ustedes, porque la elección de qué camino queremos seguir nos interpela a todos y a todas, y muy especialmente a los agentes económicos y sociales. En ningún otro campo es tan importante la colaboración público-privada como a la hora de frenar este descontento social que alimenta las propuestas reaccionarias. De la misma manera que un Estado social debe ser un Estado inversor, emprendedor, protector, es imprescindible que los motores productivos impulsen activamente una sociedad justa y cohesionada. Es la mejor forma de fortalecer los valores constitucionales y también los valores de la Unión Europea. Valores que en nuestro país defendemos por convicción y no por mero interés, y que nos llevan a ser solidarios con los países más expuestos a la tiranía de Putin en estos momentos de dificultad, como también nosotros pedimos al principio de la pandemia que fueran solidarios con un país que tuvo en su principal activo, el turismo, la principal entrada del virus del COVID-19. Acabo. En un foro como este de marcado carácter internacional, de clara vocación atlantista y por tanto global, permítame que acabe dedicando unas palabras a las mujeres de Irán, porque no hay tradición, costumbre o creencia que pueda justificar el uso de la violencia para coartar la libertad y los derechos de las mujeres. Y quiero mostrar nuestra admiración por la valentía de las mujeres de Irán y reiterar nuestra rotunda condena por la represión ejercida. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es universal y se libra en muchos frentes. No podemos dar ni un paso atrás
en los derechos y en las libertades que afectan a la mitad de nuestra población. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de Gobierno, don Pedro Sánchez, su esfuerzo por grabar este vídeo para estar hoy aquí con nosotros, aunque sea de manera telemática. Le agradecemos su apoyo al foro y le deseamos una pronta recuperación. Nos ha parecido oportuno hacer un cambio en el programa previsto y clausurar este foro con la conferencia del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, don Josep Borrell. El señor Borrell ha asistido en estos 3 días al foro, ha estado aquí, ha escuchado distintas mesas y ya ha intervenido porque sus ponentes muchas veces se lo han pedido, no en vano. Su papel ha sido primordial ante la respuesta europea a la guerra de Ucrania. Bajo el título de cómo la guerra de Ucrania ha cambiado Europa, tenemos ocasión ahora de escucharlo, pero ya desde el atril. Señor Borrell, cuando quiera. Muchas gracias. Creo que me he dejado un mando de diapositivas. Esto pasarás tú, Joan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Foro La Toja, a su promotor, presidente, a todas las autoridades que me acompañan. No las voy a citar a todas porque, como se dice en Bruselas, cuando la lista es larga es mejor decir aquello de tu protocolo observé, habiendo observado todos los protocolos. Pero es un honor y una satisfacción compartir con ustedes este foro y también haber compartido las palabras del presidente del Gobierno, inspiradoras. Si me permiten la reflexión íntima, me han recordado cuando yo era un joven secretario de Estado de Hacienda, allá por los años 80, hace más de 40 años, donde también me esforzaba para intentar explicar para qué sirven los impuestos, porque ciertamente hay una relación entre el ingreso y el gasto que no debemos olvidar. Y creo que ha hecho bien el presidente del Gobierno a intentar hacerlo de nuevo y me he sentido revivido en mi antiguo papel. Pero ahora tengo otro, ahora tengo uno quizá más difícil. Quizá más difícil porque los tiempos se han complicado mucho. Y este es un momento para Europa, presidente del Gobierno dedicado sus últimas palabras a Europa, este es un momento para que Europa despierte. ¿Despierte de qué? Despierte de las razones por las cuales existe. Porque Europa se construyó como un proyecto de paz entre los europeos. Y este objetivo está afortunadamente cumplido. Llevamos ya unos cuantos años sin matarnos encarnizadamente entre nosotros. Pero para construir este proyecto de paz, Europa quiso obviar el concepto de poder y lo sustituyó por el comercio y el derecho. Y desde que existe la Unión Europea hemos trabado una intensa red de relaciones comerciales, creando interdependencias y presentándonos al mundo como una institución que defiende los derechos humanos, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, sustituir el poder por la relación pacífica que el comercio construye y que el derecho sostiene. Y hoy nos damos cuenta de que la interdependencia sola no garantiza la paz, porque vivimos en un mundo donde el poder, la relación de poder, se presenta cada vez de manera más desnuda y brutal. Hemos leído mucho a Kant y poco a Hobbes. Hemos pensado que el mundo se puede gobernar desde los principios de la mutua coexistencia y nos hemos olvidado de la relación de poder. Hemos construido una unidad en muchas cosas, en otras no, todavía. Y ahora nos damos cuenta de que la unidad difícilmente construida con acuerdos alambicados cada día no basta.
que los europeos tenemos que construir una nueva relación con la idea de poder. No solo un poder blando, como nos autollamamos, soft power. Necesitamos también tener elementos del poder coercitivo, no para dejar de ser un instrumento al servicio de la paz, pero para ser capaces de afrontar situaciones de guerra. Y estas son palabras a las que la sociedad europea no está acostumbrada, porque nos hemos instalado gustosamente en la paz. Y quizá el país que más ha contribuido a la guerra en Europa, Alemania, en los últimos años, es el más resistente, es el más reluctant a volverse a embarcar en un proceso de gasto público o de compromiso político con aventuras bélicas. Y yo sé lo que me cuesta que algunos países europeos quieran participar en nuestras misiones militares por el mundo, aunque sean misiones que no son de combate, sino de ayudar a que otros combatan. Ahora nos enfrentamos a un acontecimiento mayor, y ya sé que están cansados, han escuchado muchas conferencias, pero les voy a pedir algunos minutos más de atención, porque creo que es importante que en este foro, a través de este foro, se traslade un mensaje que permita a la sociedad comprender mejor de qué se trata. Estamos viviendo un acontecimiento mayor para Europa y para el mundo. Y este acontecimiento nos está cambiando, y ya nos ha cambiado, nos va a cambiar más. Nos va a cambiar porque nos va a hacer tomar conciencia de que vivimos en un mundo peligroso, que los europeos hemos construido un jardín y vivimos en él, rodeados de jungla. Y si no queremos que la jungla invada el jardín, no bastará con levantar muros protectores. Tendremos que comprometernos mucho más con la jungla. Hemos de comprender que la interdependencia económica no basta para garantizar la paz y que disponer de instrumentos militares no es un capricho, no es algo que hay que reducir a la mínima expresión, sino que es necesario, imprescindible para la supervivencia, ni más ni menos, para la supervivencia. Que para comerciar hacen falta dos, al menos, pero para hacer la guerra basta con uno. Y este uno está dispuesto a hacerla. La ha hecho y la va a continuar haciendo. Permítame, pues, que intente explorar cuáles son los significados de esta guerra, en qué nos está cambiando y cómo podemos salir de ella. Pensábamos que la guerra había desaparecido de nuestro espacio. Hacía más de 30 años que no la teníamos, desde las guerras de la antigua Yugoslavia. Y ahora tenemos guerras de alta intensidad, con tanques, misiles, aviones, infantería, trincheras. Una guerra desencadenada por un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiene la fuerza nuclear y con un objetivo muy preciso, que es liquidar y despiezar a Ucrania e integrarla forzosamente a Rusia. En julio del 21, el año pasado, no este, Putin escribió un artículo, dicen que de su pluma y letra, que hubiéramos debido leer todos y tomarlo muy en cuenta. En ese artículo Putin decía ni más ni menos que Ucrania había sido robada a Rusia y que ese país no existía como tal, no merecía existir, que era una amenaza política para Rusia y una agresión a la identidad imperial. Es verdad que Rusia y Ucrania han mantenido relaciones históricas y culturales durante mucho tiempo, que Ucrania es la cuna puede ser de lo que se entiende hoy, incluso de la propia Rusia y de la religión ortodoxa, y que tienen lazos culturales e históricos intensos y complejos a lo largo de los siglos. ¿Pero eso le da a Rusia el derecho a agredir y anexionar a Ucrania? Ciertamente no, porque si tal fuera el caso, ¿cuántos podrían reclamar ese derecho en base a la historia pasada? Además, en 1994, Rusia firmó el Memorándum de Budapest, en el que se compromete solemnemente en un tratado internacional firmado por los Estados europeos y por Estados Unidos, que garantizaba la integridad territorial de Ucrania, Crimea comprendida, a cambio de que Ucrania entregase a Rusia el stock de armas nucleares
que tenía de los tiempos de la Unión Soviética. Me temo que los ucranianos se deben haber arrepentido bastante de haberlo hecho. Entonces, ¿por qué Rusia agrede a Ucrania? Porque desde finales del hundimiento del Imperio Soviético, Rusia vive un problema existencial y un sentimiento de humillación con respecto al oeste. Su sistema político e ideológico se hundió como un castillo de cartas, su economía fue privatizada y el Estado también fue privatizado porque fue devorado por los oligarcas. Putin propone al pueblo ruso un trato: no te metas en política y yo te garantizo bienestar porque tengo una enorme riqueza petrolera y gasista. Y eso ha funcionado durante años y ciertamente ha construido un imperio que le ha hecho posible desarrollar potencias militares gracias a los hidrocarburos, pero no una economía eficiente apoyada en una tecnología de punta. La economía rusa hoy es de la talla de Italia en términos globales. En términos per cápita es 3 veces menor. Por lo tanto, Rusia es hoy un enano económico. Es una gran gasolinera donde el propietario tiene la bomba nuclear. Y eso cambia muchas cosas. El poder ruso ha construido una potencia a partir del petróleo y del gas, ha reforzado su influencia exterior vendiendo armas e inmiscuyéndose y participando en todos los conflictos en los cuales pudiera representar un problema para Occidente. Putin no trata de recrear la Unión Soviética. Sabe que nadie desea que vuelva el comunismo. Por el contrario, él se apoya en un argumento que es mucho más inagotable, que nunca pasa de moda y que es muy atractivo. Y eso se llama el nacionalismo exacerbado. En eso se apoya Putin. Y muchos hay aquí que sabemos cuáles son las consecuencias del nacionalismo exacerbado. Un nacionalismo que se estructura en torno al recuerdo más o menos mítico de lo que fue la Rusia de los zares o más recientemente la Rusia soviética. Incluso del pacto germano-ruso de 1939, semilla de la Segunda Guerra Mundial y que en Moscú se celebra solemnemente cada año. Putin cree que tiene una misión histórica, rechaza al Occidente, al que considera una sociedad depravada. Léanse, por favor, sus palabras de ayer, cuando anuncia la anexión de los oblasts, porque son extraordinariamente significativas. Desprecia a la Unión Soviética y trata de superar al Occidente y el resentimiento acumulado desde la forma ciertamente dramática por la que el pueblo ruso pasó después del hundimiento de la Unión Soviética. Hay una gran diferencia con respecto a China. China también tiene un sentimiento de resentimiento hacia Occidente. Pues recuerdan muy bien la humillación y el despiece que sufrieron cuando perdieron la revolución industrial, las guerras del opio, lo saben de sobra. Pero el resentimiento chino hacia Occidente se expresa de otra manera. China sabe muy bien que para competir con Occidente tiene primero que tener las armas de la economía y de la tecnología. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo, por cierto, muy bien. Pero Rusia nunca lo ha conseguido. Y ese es su drama. Y no habiéndolo conseguido por lo económico y lo tecnológico, ahora intenta conseguirlo por la violencia armada. Y la pregunta es, cuando el fracaso militar suceda al fracaso económico, ¿qué pasará con Rusia? Tenemos muchos interrogantes encima de nosotros, porque les recuerdo una vez más la existencia del arma nuclear. Sobre el terreno, la guerra no le ha ido bien a Putin. Estoy seguro que nunca hubiera podido imaginar que 7 meses después de lanzar la invasión estaría retrocediendo. Por el contrario, estaba convencido que en 2 semanas tomaría Kiev y que instauraría un régimen dependiente, exactamente como tiene con Lukashenko en Bielorrusia. Tal cosa no ha ocurrido. ¿Y por qué? Sobre el papel, el ejército ruso es un ejército extremadamente poderoso y ha demostrado una enorme debilidad. ¿Por qué?
por su falta de capacidad de mando y control, por entrenamientos muy defectuosos, por su incapacidad estratégica a efectuar operaciones conjuntas entre la infantería y la Fuerza Aérea, una Fuerza Aérea que ya no puede prácticamente volar enfrentada a la intensidad de las defensas antiaéreas de las que hemos dotado a Ucrania, con una falta total de iniciativa dejada a las unidades sobre el terreno. Rusia ha perdido 14 generales en lo que va de guerra. Eso ha demostrado una debilidad intrínseca, que es la que sufren los ejércitos de los sistemas autoritarios, donde nadie le cuenta la verdad al jefe supremo. En todo caso, la guerra está hoy en una fase nueva, diferente, porque el avance ucraniano se enfrenta a dos decisiones tomadas por Rusia: la circunscripción, 300.000 soldados serán llamados a fila, ya veremos cuál es la efectividad de estos nuevos reclutas, y con la amenaza claramente expresada de utilizar el arma nuclear, y de nuevo reiterada ayer en su discurso. Putin tampoco se esperaba la reacción europea. Estaba demasiado convencido de que nuestra dependencia energética con respecto a Rusia nos impediría actuar y que nuestras divisiones no las superaríamos. Y es cierto que hasta la guerra hemos estado muy divididos en nuestra relación con Rusia. Los países del este, los países bálticos, Polonia, los que han sufrido a Rusia a lo largo de la historia, tenían una actitud extremadamente desconfiada e incluso defensiva. Y en el fondo hay que reconocer que tenían razón. Los del otro extremo de Europa, nosotros, los portugueses, los que estamos lejos del frente, si puedo decirlo así, no teníamos ningún problema especial con Rusia. Y los del centro, Alemania, habían tejido con Rusia una red de interdependencias económicas visualizada en el gas, porque creían que esta era la forma más segura de asegurar la paz con Rusia. Y ahora hay que reconocer que ese fue un grave error estratégico. Desde que acabó la Guerra Fría, Europa hemos estado viviendo de los dividendos de la paz. Y los dividendos de la paz los hemos cobrado en una parte porque los Estados Unidos nos suministraban la seguridad militar, y tienen razón cuando dicen que los europeos tenemos que contribuir más a nuestra propia defensa, y por otra parte con una energía relativamente barata, el gas ruso, que considerábamos equivocadamente fiable. Sí, este ha sido uno de nuestros errores estratégicos, el considerar a Rusia como alguien al que se podía conducir a un diálogo positivo a través de una interdependencia. Nosotros hemos financiado la red de gasoductos rusos, los hemos pagado por anticipado, con la clara oposición de Estados Unidos, que desde 1968, cuando se firmó el primer contrato de suministro de gas, nos advirtieron de que estábamos cavando una dependencia que podía ser letal. A pesar de todo, hemos continuado. Si ahora miran el mapa, ven una red de gasoductos que va desde las penínsulas del Ártico hasta el corazón de Europa. Pero no solamente eso no nos ha impedido hacer frente a Rusia, sino que nos ha servido para romper esta dependencia. Y Putin tampoco hubiera imaginado que en vez de ser él el que cortaba el gas, hemos sido nosotros los que hemos decidido dejar de usar el petróleo, el carbón y el gas. Carbón ya, petróleo de aquí a fin de año, y el gas muy rápidamente. Antes de la guerra, Rusia nos suministraba el 40% de nuestro gas, 40%. Ahora solo es el 10%. Yo mismo me asombro de la rapidez con la que hemos disminuido nuestra dependencia, del 40 al 10. Los últimos metros son siempre los más difíciles, y ese 10% que queda por reducir es el que planteará más dificultades. Pero lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir, aunque eso no significará, por cierto, que no tengamos que pagar un precio por ello, en términos de precio, de coste monetario, y también en términos de esfuerzo colectivo e individual para reducir el consumo. Cuando a principios de la guerra yo dije que había que reducir 1 grado la temperatura de las calefacciones, me dijeron cosas muy amables. Pues ahora creo que hay que volver a decirlo. Sí, todos podemos contribuir un poco reduciendo el consumo. Algunos no pueden reducir nada porque nada consumen ya. La pobreza energética está ahí. Pero las autoridades públicas, los servicios públicos,
cada uno puede reducir, como pretendemos, en ese esfuerzo para liberarnos de esta dependencia. Y después hemos hecho otra cosa que tampoco estaba en el programa, que era utilizar los recursos presupuestarios europeos para financiar armas a un país en guerra. Eso nunca se había hecho. Es más, según los tratados, no se puede hacer con el presupuesto comunitario, pero afortunadamente teníamos un fondo intergubernamental que administran los Estados, que no está sometido a las normas presupuestarias europeas y que nos ha permitido desembolsar 2.500 millones de euros a fecha de hoy en la compra de armamento para Ucrania. Pero eso es una parte de la película, porque cada Estado miembro por su cuenta también lo hace. Y nadie sabe cuánto hace cada uno, pero yo tengo una pequeña idea y les aseguro que es mucho más de los 2.500 millones comunitarios. Nuestro esfuerzo militar es mucho, mucho mayor que esta cifra. Aproximadamente del orden de la mitad del esfuerzo que hacen los Estados Unidos, que no es poco. Y si a eso le sumamos nuestro apoyo económico, más de 10.000 millones de euros en la fecha, para contribuir a sostener el presupuesto, el civil de gastos del Estado ucraniano, nuestra contribución no es ridícula, como algunos dicen, al contrario, es fundamental. Y hemos de continuar haciéndolo. Cuando la prensa me pregunta ¿y qué más van a hacer? Pues hay que hacer más de lo mismo, más de lo mismo, más ayuda militar, más sanciones a Rusia, más y mejor tarea diplomática en el mundo para convencer al mundo de las razones y las consecuencias de esta guerra. Una guerra que Rusia está perdiendo, la ha perdido ya en términos morales y políticos, y que Ucrania todavía no ha ganado. Rusia pretendía hacer una guerra relámpago y no lo ha conseguido. No lo ha conseguido porque los ucranianos se han defendido, pero se han podido defender gracias a nuestro apoyo militar. En el mes de enero, cuando visité la línea de frente en el Donbass, cuando ya sonaban los tambores de guerra, cuando Ucrania estaba ya esperando el ataque, su primer ministro me dijo: sé que cuando Rusia ataque ustedes no vendrán a defendernos, pero por lo menos dennos las armas con las cuales podamos hacerlo por nosotros mismos. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que tocaba hacer. Eso nos cuesta, pero sería mucho más costoso en términos políticos y económicos si Rusia hubiese conseguido invadir, despiezar y dominar Ucrania, porque la amenaza que representaría para nuestra seguridad sería mucho mayor. Otra cosa que ha servido la guerra, no hay mal que por bien no venga, es para que Europa despierte y entienda, como decía al principio y como nos decían los dos representantes de los ministerios de Defensa de España y de Alemania, que tenía que integrar la guerra en su horizonte existencial y tenía que pasar por un proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Y eso lo hemos de hacer cuanto más juntos mejor, porque hoy tenemos muchas duplicidades y redundancias entre nuestros 27 ejércitos. Todos juntos gastamos en defensa 4 veces lo que se gasta Rusia. 4 veces, seguramente no con la misma eficacia, y tanto como se gasta China. Pero 27 presupuestos de 27 ejércitos sumados no hacen uno. Hay muchas cosas duplicadas y otras que no tenemos. Tenemos redundancias y gaps. No tenemos capacidades de refueling, no tenemos drones y nos hemos quedado sin municiones bastante aprisa. Necesitamos un proceso de rearme que se haga de una manera coordinada. De lo contrario, podemos derrochar mucho dinero público. Si cada Estado miembro aumenta su gasto militar proporcionalmente a lo que tiene y cómo lo tiene, el resultado será un gran despilfarro, porque tendremos más duplicidades y seguiremos teniendo huecos que necesitamos rellenar. Y esa es también la tarea que me corresponde hacer a mí, intentando desde los organismos que tenemos planificar un desarrollo militar, tanto desde el punto de vista industrial como operativo, que nos permita comunitarizar más nuestras capacidades militares. Eso reforzará la OTAN,
y nos hará más fuertes a nosotros. No voy a repetir los argumentos brillantemente expuestos hoy por los representantes de los ministerios de defensa de Alemania y de España, pero creo que es importante señalar la importancia de que nuestro rearme no se haga de forma descoordinada, como hicimos nuestro desarme en la anterior crisis financiera. Una última palabra para situarnos frente al resto del mundo. Sí, en las Naciones Unidas 140 países condenaron a Rusia, pero hubo muchas abstenciones. Y el número de abstenciones ha ido aumentando cada vez que hemos votado en Naciones Unidas. Y ayer en el Consejo de Seguridad, Brasil e India se abstuvieron en la condena de la anexión por parte de Rusia de los territorios ucranianos. Eso quiere decir que no todo el mundo ha entendido bien cuáles son las causas, pero han entendido muy bien cuáles son las consecuencias de la guerra, porque las consecuencias las sufren. Las causas son un proceso cognoscitivo, intelectual. La consecuencia es una experiencia directa. El empresario español que me dice, mira, no puedo mantener funcionando mi fábrica a este precio del gas, conoce muy bien las consecuencias. Como el presidente de la República Africana que me dice, no puedo sembrar porque no tengo fertilizantes. Las consecuencias se palpan, se viven, se sufren. Y Rusia se ha esforzado mucho en convencer al mundo de que las consecuencias de la guerra no son consecuencias de la guerra, sino consecuencias de nuestras sanciones económicas. Absolutamente falso, pero las cosas no son como se perciben. Y ciertamente la gente, mucha gente en el mundo, a nivel individual y a nivel institucional, se han enfrentado a un relato sobre quién es el responsable de qué. Nosotros esa batalla también la tenemos que ganar. Las batallas se ganan en el campo de batalla, con armas, los que luchan, y se ganan en el campo de las ideas por los que tenemos la palabra. Los diplomáticos no luchamos con armas, pero luchamos con palabras. Y tenemos que reforzar nuestro esfuerzo para lo que hoy se llama el Global South, todo el mundo habla del Global South, es decir, los países que no están ni comprometidos ni alineados, que no quieren seguirnos, que no están con Rusia pero tampoco quieren manifestarse en contra de ella, entiendan de qué manera esta guerra altera los circuitos internacionales, los equilibrios económicos, como el rey hacía referencia en sus palabras introductorias. La guerra ha traído consigo una crisis de alimentos y una crisis energética. La sufrimos nosotros, pero les aseguro que hay países que la sufren mucho más. La alimentación es el 15% de nuestro presupuesto, es el 40% del presupuesto medio de un africano. El aumento de los precios lo sufren mucho más los más pobres. El aumento de los precios de la energía también. Nosotros estamos llenando nuestros stocks de gas y lo hemos conseguido. Pero hemos quitado 60 billones de metros cúbicos, billones americanos, del mercado internacional de gas liquefiado. Y los productores de gas no han sido capaces de poner en el mercado otros 60 millones más. Eso quiere decir que lo hemos quitado a alguien que ya no lo consume, porque nosotros podemos pagar más caro. Y eso también altera equilibrios políticos y crea resentimiento. Miremos la realidad de frente. Tenemos una capacidad económica muy grande, pero no todo el mundo tiene la misma que nosotros. El mercado del gas está extraordinariamente tensionado. Nosotros consumimos 400 BCM al año, 400. Y Estados Unidos produce 1.000 y Rusia produce 700. Y luego los demás ya producen muy poco. Argelia produce 100. Qatar produce 170. A corto plazo es muy difícil aumentar la oferta de gas. Y por lo tanto nosotros no solamente tenemos que renunciar al gas ruso, sino al gas a secas, como parte del proceso de transición ecológica, porque también el gas, aunque menos, emite CO2, y porque el mercado mundial de gas no va a ser capaz de atender a todos los demandantes. En todas partes donde voy, el discurso es el mismo, el discurso del Global South, que refleja el viejo resentimiento histórico antiimperialista en América Latina y anticolonialista en África, de países que dicen Rusia no es el único que ha invadido a otro, ustedes también lo hicieron.
o los que recuerdan que Rusia fue un gran apoyo en las luchas de liberación de la independencia en África. Estas cosas hemos de entenderlas, hemos de comprenderlas e incorporarlas en nuestra estructura mental y en nuestra capacidad dialéctica cuando tratamos con los demás. Esa es una batalla que también tenemos que ganar, porque tenemos suficientes argumentos para hacerlo, pero a costa de comprometernos mucho más con el resto del mundo. Y esta sería la última lección que los europeos tendríamos que aprender de esta guerra. El mundo pide más Europa. Somos un modelo. Todo el mundo quiere venir aquí. Somos un modelo porque somos la mejor combinación de libertad política, de prosperidad económica y de cohesión social, y ahora podría añadir además, y de respeto a la intimidad, que la humanidad ha sido capaz de crear. No somos perfectos, pero en ninguna otra parte del mundo esas cuatro cosas se conjugan tan bien como se conjugan aquí. Y por eso somos extraordinariamente atractivos como modelo de desarrollo, y nuestra unidad y el ser capaces de superar las diferencias por medios pacíficos también nos hace atractivos, para América Latina, por ejemplo, que busca las formas de integración regional, o para África. Pero esto tiene un precio, y el precio tiene que ser un compromiso mayor con la jungla, con el resto del mundo. No todo es una jungla, pero no todo es un jardín, créanme. Eso quiere decir más esfuerzo, no solo en la ayuda clásica al desarrollo, que también, sino en los tratados comerciales más justos, en una inversión más orientada a promocionar las capacidades económicas de esos países, porque si no encuentran una posibilidad de promocionarse en casa, intentarán venir a vivir en la nuestra. Y aunque necesitamos a muchos, no podríamos albergarnos a todos. Y para Putin también la emigración es un arma. Sabe muy bien que si crea hambre e inestabilidad política en algunas partes del mundo que ya son muy inestables, va a provocar otra oleada de inmigración que nos afectará. Esta es una guerra multidimensional. Se libra en los campos de batalla, se libra en las redes de comunicación, se libra en el campo de las ideas y en el impulso que va a provocar el movimiento de personas. Y se suma a los efectos del cambio climático. Si ustedes van al Cuerno de África, verán que el efecto devastador del cambio climático se suma al no menos devastador de la falta de alimentos. 20 millones de toneladas de trigo bloqueados en Ucrania es mucha gente que ha muerto de hambre. Y otros se librarán de morir porque gracias al Pacto de las Naciones Unidas y de Turquía, ese grano será desbloqueado y llegará. Para algunos llegará tarde, para otros todavía no. Pero las consecuencias geopolíticas de la guerra son tan importantes como la guerra misma. Y en esa tenemos los europeos que comprometernos. Y nuestras opiniones públicas tienen que entenderlo. Porque Putin también cree que las democracias son débiles, que nuestros sistemas de opinión pública van a flaquear, que cuando llegue el invierno, al general invierno, que siempre ha salvado el ejército ruso cuando estaba en dificultad, cuando llegue el invierno y tengamos frío diremos, bueno, ya está bien, quizá que paremos esta guerra. ¿Y quién no quiere parar la guerra? Pero ¿cómo se para la guerra? La guerra hay que acabarla bien para poder construir la paz. La guerra no puede acabar simplemente por la fatiga de los occidentales en el apoyo a Ucrania. La guerra tiene que acabar con que Ucrania pueda defender su integridad territorial y la recupere, con que Rusia pague los efectos de la destrucción y que en términos políticos reconozca su culpabilidad moral y que utilicemos las consecuencias de la guerra para construir unas relaciones de seguridad más firmes. Sé que eso va a ser muy difícil, pero no podemos pedir menos. No podemos flaquear porque lo que está en juego es mucho más que la integridad territorial de Ucrania. Es, a fin de cuentas, nuestro modelo de vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Borrell. Nos despedimos ya. Han sido muchas horas de análisis de la actualidad política, financiera y geoestratégica. Ponemos fin a esta cuarta edición del foro con la esperanza de que todas estas reflexiones que aquí han surgido sean de utilidad. Nos quedan los deberes aún por hacer. El año que viene les emplazamos al quinto foro en esta Illa da Toxa y ojalá deseamos, esperamos, anhelamos que sea ya un año sin sustos, sin pandemias, sin guerras, que nos lo merecemos. Pero también a estas alturas sabemos todos que se sale de las cosas juntos, trabajando y arreglándolas. Grazas a todos os presentes, grazas a todos os que nos escoitan e nos ven a través da segunda canle da Televisión de Galicia. Moi bons días.